El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Vamos a continuar, hermanos, con las enseñanzas. Vamos a hablar hoy de la promesa, terminación en juicio. Las lecciones pasadas, hermanos, estuvimos hablando de las promesas Isaac y Jacob, mas ahora vamos a hablar de los 12 hijos de Jacob. Génesis 35 del 23 al 27 dice: los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilga, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Pararam. Después vino Jacob a Isaac su padre a Manré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Estamos hablando, hermanos, de los hijos de Jacob, de las concubinas que él tuvo, de Lea, de Raquel y de Silpa. Las 12 tribus de Jacob, que después vino a ser Israel. Los 12 hijos de Jacob: el número 1 es Rubén, número 2 Simeón, 3 Leví, 4 Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Estos fueron los hijos de Jacob, hermanos. La promesa. Génesis 49 del 1 al 28. ¿Alguien que lo quiera leer, hermanos? Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús vamos a leer la palabra. Génesis 49 del 1 al 28. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reunidos para que os haga saber que os ha de acontecer en los días venideros. 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad, Israel, vuestro padre. 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente de dignidad y prominente en poder. 4. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. 5. Y Simeón y Levi son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. 6. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no sea una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desgarretaron bueyes. 7. Maldita tu ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. 8. A ti, Judá, te alabaré, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz y de tus enemigos se inclinarán a ti los hijos de tu padre. 9. Cachorro del león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silot, y él sea dada la obediencia de sus pueblos. 11. Él ata la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de sus uvas su manto. 12. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. 13. Zabulón habitará en la orilla del mar, y él será puerto para las naves, y su límite será hasta Sidón. 14. Isaacar es un asno fuerte, echando entre los ápricos. 15. Al ver que el lugar de su reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. 16. Dan,
Juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. 17. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde a los garretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. 18. Tu salvación espero, oh Señor. A Gad, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. 20. En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso y él dará manjar de rey. 21. Nectalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. 22. Rama fecunda es José. Rama fecunda en José. Junto a un manantial. Junto a un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro. 23. Los arqueros los atarán con fulgor, se ataron y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. 25. Por el Dios de su padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y de los senos maternos. 26. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José, sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. 27. Benjamín es el lobo rapaz, de mañana devora la presa y la tarde reparte de los despojos. Todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno los bendijo con las bendiciones que les correspondiera. Amén. Que les correspondía, perdón. Gloria a Dios, amén. Así es, hermanos, como acabamos de ver, hermanos, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, dándole conforme a las obras de ellos. Siempre el pecado está delante del hombre. Se la pasa marginando, planeando la maldad en los lugares prohibidos. Fíjense qué gran pecado cometió Rubén al allegarse a una de las concubinas de Jacob, su padre. Qué pecado, hermanos. Por eso él, cuando Jacob lo bendijo, le dijo: tus deseos no te dejarán, porque él sabía el pecado que había tenido Rubén al allegarse, al estar sobre la cama de Jacob. Dice: el Todopoderoso que escudriña los corazones. Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, que escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según sus obras de sus frutos. El Señor, hermano, que conoce los corazones, sabía del pecado de Rubén. En el 10, hermanos, el cetro no se apartará de Judá, ni vara de gobernante entre tus pies, hasta que venga Silón, que os ha dado la obediencia de los pueblos. ¿A qué se refiere aquí, hermanos? Hasta que venga el reino del Mesías gobernando, donde toda lengua confesará que Él es el Señor. Filipenses 2:10 al 11 dice: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A eso se refiere, hermanos. Alabe al Señor. Porque no se apartará el cetro de Judá, hermanos, hasta que venga su reino. De todos los hijos de Jacob, José era el más amado. Jacob le dio una túnica de colores, y de pronto no tuvo nada sino una túnica llena de sangre. José tuvo sueño que sus hermanos se inclinaban a él, y después de contar estos sueños, sus hermanos lo aborrecieron más. Josué, hermanos, un hombre humilde. José, un hombre humilde, hermanos, intérprete que vendría a ser después de sueños, así como Daniel. Él, hermanos, al contarle a sus hermanos le tuvieron envidia. ¿Qué pasa cuando alguien tiene envidia, hermanos? Satanás se apodera y mete cosas al corazón que después no podemos ver tal vez a un hermano, o le tengamos envidia a otro hermano. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Como dijo el hermano, el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Dice Génesis 37 del 12 al 19. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem,
E Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos, cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Los envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem, y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y al hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me informes de dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, tramaron contra él matarlo y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Fíjense, hermanos, la malicia de los hermanos, la envidia, que es un pecado, hermanos. José, sabiendo, hermanos, que él iba a ser bendecido, los hermanos empezaron a tener en su corazón ira contra él, que planearon matarlo al verlo. Se pusieron de acuerdo ellos para juntarlo, para matarlo a él. Entonces tramaron matarlo a él. Pero ¿qué pasó después? Dice: un día él fue enviado a llevar comida a sus hermanos, quienes estaban en el campo. Ellos consideraron matarlo cuando vieron a José. Mas Judá convenció a sus hermanos que sería mejor venderlo como esclavo por 20 monedas de plata a una de las caravanas que pasaban. Judá, hermanos, en vez de matarlo, dijo que lo vendieran a una de las caravanas por plata. Génesis 37, del 20 al 28. Ahora pues, venir, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos que en qué quedan sus sueños. Fíjese. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo: además no derramaréis sangre, echarlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis mano encima. Le llegó temor, hermanos, porque quería derramar sangre propia de su hermano, y sabemos que derramar sangre es un pecado. Dice: echémoslo, no le quitemos la vida. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Entonces se sentaron a comer y levantaron los ojos y miraron. He aquí una caravana de ismaelitas venía de Galad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es él nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo al pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Vendieron a José por 20 piezas de plata. ¿Por qué? Porque él les había interpretado un sueño que él veía unas espigas que se doblaban ante no recuerdo, pero eran unas plantas que se doblaban ante él, y él les dijo que ellos se iban a inclinar ante él. Entonces ellos tuvieron envidia de él. Entonces mancharon su túnica de sangre de un animal y le dijeron a su padre que Josué había muerto por una bestia en el campo. La mentira, hermanos. De una mentira se puede hacer algo grande, grande, grande. ¿Qué hicieron? Mataron un animal y le dijeron a su padre que había muerto. La mentira es pecado que tarde que temprano saldrá a la luz. Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. La mentira, hermanos, la palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada que no haya de salir a la luz. José puesto en prisión. Génesis 39 del 1 al 23, está un poco largo, hermanos,
lo brincamos. José, en lugar de lamentarse sobre su situación y fatigándose de sí mismo, prefirió hacer lo mejor posible con esta situación, vendiendo a la casa de Potifar, y la bendición y la prosperidad entraron a la casa de José. Todo ayuda para bien, hermanos. Génesis 39 del 7 al 14 dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto mi mano a todo lo que poseo. José, hermanos, después de ser vendido, llegó a Egipto. Lo vendieron a los ismaelitas y lo compró un rey. Pero como el Señor estaba con José, el Señor empezó a prosperar a José. Entonces el rey vio que el Señor estaba con él y él le dejó que todo su casa, menos su enamorada, le dijo que a ella no podía tenerla. Entonces, ¿qué pasó? Satanás entró en la mujer, hermanos, para hacer caer a José, para que perdiera la confianza del amo, para que lo despojara, porque ella lo había mirado con agrado. Pero ¿qué hizo José, hermanos? Aquí dice: pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que poseo. Fíjense, hermanos, cuando uno está, hermanos, el Señor con uno, el Señor lo bendice. Entonces, ¿qué pasó? Dice: no hay nada más grande que yo en esta casa y no me he rehusado excepto a ti. Esa condición le dijo: puedes tener todo menos a mi mujer, pues tú eres su mujer. Entonces, ¿iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? No era tanto, hermanos, el temor a él, sino que José conocía del temor de Dios. Él tuvo temor, hermanos, de pecar contra Dios, y ella insistía día tras día. Fíjense que, se imaginan qué lucha, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que entró en la casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí adentro. Entonces ella lo aisló de su ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo hacia afuera. Y cuando ella vio que había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de vosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a una gran voz. Fíjense, hermanos, la mentira de lo que hizo la mujer al saber que José no accedió a la tentación que le puso Satanás. Ella hizo algo para que él quedara en mal con su amo. Pero de repente José fue tentado. Esta no era cualquier tentación. José era fiel a su amo, que le había comprado y le había brindado toda su confianza. Mas no era por miedo de Potifar, sino era el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7 dice: los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Él tuvo temor, hermanos, por eso no accedió a José. A la mujer de Potifar no accedió. José ganó la batalla porque sabía pronunciar la palabra más difícil en todos los idiomas. Seguimos Génesis 39 del 15 al 23. Dice: y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo fuera. Y ella dejó junto así la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó a la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José y extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en la mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía él era responsable.
El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Cuando el Señor, hermano, está con uno, todo lo que emprendamos va a prosperar. Pero si no está Dios, dice que de en vano se fatiga el obrero, que de en vano vela la guardia uno. Si no está Dios, hermanos, no podemos hacer nada. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense, hermanos, cómo José tenía al Señor y le brindaban la responsabilidad. Era un hombre, me imagino, un hombre humilde, bien portado, que al verlo decían, oh, él tiene algo. Así como debemos de ser la luz, hermanos, allá afuera, para que digan, oye, tú tienes algo. No sé qué tengas, pero tienes algo. Que seamos luz. Dice, no pasó mucho tiempo cuando José ganó la confianza del jefe de la cárcel y de los presos. En lugar de tener una actitud amarga por su mala fortuna de decir, hacer lo mejor dentro de la situación y ayudar a otros presos, porque fue liberado a causa de su don de Dios para interpretar los sueños. José, hermanos, en vez de renegar porque lo habían echado a la cárcel, él siguió glorificando al Señor y estando. Dice que debemos de alabar el Salmo 34 en todo tiempo, tiempos buenos, tiempos malos, enfermedad, en lucha. Es difícil, hermanos, cuando está uno en prueba, alabar. Pero dice, el sábado les dije allá en Hollister, el Señor me puso una palabra que, aunque fuerte ha sido el ataque, más fuerte debe de ser la adoración de uno, hermano. Así de que alabe al Señor, hermano, aunque esté pasando lucha, prueba, siga alabando al Señor y Él le va a dar la victoria. Génesis 41 del 9 al 43. ¿Leo nomás uno o lo brinco? ¿Poquito? Voy a leer nomás del 1 al 7, hermanos. Los hermanos de José vienen por alimento. Dice, José ahora debió aprobar la prueba de prosperidad, que no se hizo egoísta ni orgulloso, pero mantuvo el espíritu humilde que siempre tuvo. Como dijo el hermano, hermanos, José siguió humilde, y la palabra dice en Mateo 23, 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así pasó con José. Génesis 41 del 9 al 43. Voy a leerlo aquí, hermanos. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo la custodia de la casa del capitán de la guardia. A mí, al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño una misma noche. Cada uno de nosotros soñó la interpretación de su sueño. Y allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño, y aconteció que tal como lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José, y lo sacaron del calabozo a prisa, y después de afeitarse y cambiar sus vestidos, vino a Faraón. ¿Qué pasó, hermanos? Dos presos tuvieron un sueño en la cárcel, y José les dijo que uno iba a ser restablecido de su trono y el otro iba a ser ahorcado. Entonces ellos dieron voces a Faraón y mandaron llamar a José para que fuera con Faraón, porque Faraón había tenido un sueño que salían 7 vacas del río Nilo gordas y después 7 flacas, y las flacas se comían a las gordas y quedaban en lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Vino José a Faraón y le dijo que vendrían 7 años de abundancia, grandes, y después vendrían 7 años donde no iba a haber nada. Entonces Faraón le brindó la confianza a José. Dice, los hermanos de José vienen por alimentos. Ahora sí, Génesis 42 del 1 al 7. Amén. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que viveres en Egipto, descender allí y comprar allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo,
no sea que acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien vendía todo lo que el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron el rostro a tierra, y José, cuando los vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde has venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. ¿Qué pasó, hermanos? Después de José contarle el sueño a Faraón, dijo Faraón: ¿dónde encontraré a alguien en cual ponga mi confianza? Entonces le dio toda la confianza a José, porque sabía que el Señor estaba con él. Faraón le dio toda la confianza, hermanos, pero todo esto era un plan de Dios. Porque dice que Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Muchas veces no entendemos el propósito, hermanos, de Dios, pero Dios solo tiene el plan, y ya después vemos las maravillas y decimos: wow, Señor, no entendía tus planes, pero tú eres grande. ¿Y qué pasó, hermanos? Después José le fue otorgado todo. Solo Faraón estaba en el trono, pero José era la mano derecha. Él decía una orden y se hacía. Entonces, ¿qué pasó? José juntó los alimentos en esos 7 años, y cuando vino el año de sequía, Jacob mandó a sus hijos a venir a Egipto. Mas José, cuando vio a sus hermanos, no los conoció y les habló ásperamente: ¿de dónde has venido a la tierra de Canaán? Después José no pudo más y se descubrió delante de sus hermanos. José perdona a sus hermanos. Amén. 45 del 1 al 8. Génesis 45 del 1 al 8. Antes de empezar ahí, hermanos, para la gloria de Dios, quiero contar un testimonio así rápido, porque dice la palabra que debemos de perdonar para que Dios nos perdone primero. Había pasado una situación hace ya tiempo, y yo le pedí al Señor que al tiempo de Él me diera la oportunidad de hablar con esa persona, porque había salido un mal conflicto. Entonces no tenía como yo eso, ¿cómo se dice? Como esa paz en mi corazón. Pero le dije: Señor, a tu tiempo, cuando seas tú, que yo hable con esa persona para estar los dos preparados. Y para la gloria de Dios, hermanos, el sábado pude hablar ya con esa persona y se aclararon las cosas, porque pues yo no había tenido la culpa, como dicen, pero me hice como José, me humillé. Yo le dije: ¿sabes qué? Yo te perdono por lo que pasó y espero que tú me perdones, aunque no fue mi intención, porque yo no hice las cosas así. Y sentí una gran paz, hermanos, al hacer eso, porque dice la palabra que el que se humille será enaltecido, y el que será exaltado, y el que sea exaltado será humillado. Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Te perdono, porque yo no tengo la culpa de lo que pasó, solo Dios sabe las cosas. Y sentí un gran alivio, hermanos. Así como José perdonó a sus hermanos, así perdoné yo a esa persona, y aclaramos todos los dos las cosas, y gloria a Dios de que ya están las cosas bien. Pero primero le pedí al Señor en oración, para que no fuera yo y mi carne hablando palabras, sino que fuera el Señor. Génesis 45 del 1 al 8. José no pudo más ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó: hacer salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José dio a conocer a sus hermanos. Santo. Gloria a Dios. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios. Fíjense el clamor, hermanos, que le salió de adentro, lo que tenía en su corazón. Y la casa de Faraón se enteró de ello. Dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle, porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendiste a Egipto. Ahora pues, no nos entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para perseverar vidas me envió Dios. Fíjense el plan de Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido gran hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años, de los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros un remanente en la tierra, y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuiste vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. Wow.
y el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Fíjense, hermanos, el plan de Dios que tenía para poder salvar, hermanos, de esa hambruna que vendría. Dios utilizando Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Los caminos del Señor son diferentes a los de nosotros, aunque muchas de las veces no los entendemos, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Todo ayuda para bien, hermanos. Alabe al Señor porque Él es bueno. José nunca olvidó de su familia ni la casa de su padre. Cuando el hambre era grande por todas las partes, sus hermanos tuvieron que acudir a Egipto para comprar grano y para sobrevivir. José les perdonó y les dio a conocer y lloró sobre ellos. Sus hermanos se inclinaron ante él y se recordaron de los sueños que José les decía cuando miraba, aquí está lo que decía, manojos que se inclinaban a él. Jacob y toda su familia se fueron a Egipto y ahí fueron protegidos y alimentados y se hicieron una gran nación. Fíjense, dice: no temas bajar a Egipto por alimento. Todo tiene un propósito de Dios y muchas veces no entendemos lo que les decía. Y pensamos que son pruebas y son luchas, mas la palabra de Dios nos dice que Dios tiene todo bajo control, pero los errores que hacemos se pagan. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo, hermano, lo que hagamos, vamos a tener, si sembramos algo malo, vamos a cosechar algo malo. Si sembramos bendiciones, recibiremos bendiciones. ¿Qué pasó aquí, hermanos? La promesa terminó en juicio, en esclavitud en Egipto. Así, hermanos, con esto les pido que se ponga de pie. Vamos a leer el último pasaje, Éxodo 1 del 8 al 14. Y con esto concluimos de la promesa. Dice: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que vosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón ciudades de almacén de Pitón y de Ramses. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda clase de trabajo del campo, y todos sus trabajos se los imponían con rigor. La promesa, hermanos, terminó en juicio ante los hijos de Israel. Después de la muerte de José surgió un nuevo rey sobre Egipto que no conoció a José y había estimado a los judíos como extranjeros y gente ajena, con distintas costumbres y tradiciones raras. Su tanta multiplicación de los hebreos que el rey miró esto como una amenaza en guerra. Si los judíos estarían aliados con el enemigo, Egipto no aguantaría mucho tiempo, y día a día crecía su temor. ¿Qué pasó, hermanos? Faraón oprimió a los egipcios porque veía que se multiplicaban y se multiplicaban. Un pueblo, una gran nación. Así, hermanos, concluimos con la promesa que terminó en juicio, en esclavitud en Egipto. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Corazón puedes sentir